Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos de la caída del régimen de Al-Assad y las maniobras israelíes en territorio de Siria, de la defensa de Netanyahu en su juicio por corrupción y hablaremos con Dani Rothstein del proyecto Sefarat Network que pretende rigorizar y profesionalizar el mundo del turismo de patrimonio judío en España. Shalom Paul, ¿cómo estás? Parece que hoy sí metemos esta píldora en positivo en Al-Ayam. Hola, Fer. Sí, esto es algo que hace tiempo que queremos, meter noticias positivas en estos segmentos tan oscuros, aunque hoy empezamos con una muy buena noticia realmente, que es la caída del régimen de Al-Assad. O Sí, sea, una noticia de múltiples caras, diríamos que vamos a intentar ¿no? ahondar en ella y comprender y que también, claro. a pesar de la buena noticia que supone, obviamente también nos está dejando unas imágenes durísimas, unas secuelas terribles y que supongo que se irán desvelando, ¿no? Con el paso de los días, de las Por supuesto. semanas, sobre Pero todo. compartimos la euforia del pueblo sirio, que se merecen un respiro después de todo lo que han pasado, y a ver qué les depara el futuro. Es una oportunidad. Vamos a repasar. Vamos a centrarnos, vamos a entrar rápidamente en lo que ha ocurrido en Siria. Seguro que la gente ha visto y escuchado mucho de ello. Entonces vamos a pasar de puntillas y sobre todo nos centraremos en lo que nos ocupa más, que es ¿no? la política, las maniobras de Israel desde la caída de Assad. Vamos a ver, la madrugada del domingo 8 de diciembre, la semana pasada, los rebeldes sirios liderados por la facción islamista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, una escisión de la rama local de Al-Qaeda, conquistaron finalmente la capital, Damasco, sin resistencia de las fuerzas del ya depuesto dictador Bashar el-Assad. Los rebeldes tomaron todos los edificios de gobierno, también la televisión estatal, y por donde anunciaron la liberación de la capital, la caída del dictador y la liberación de todos los prisioneros políticos oprimidos por el régimen. Assad huyó a último minuto a Rusia, donde fue acogido como exiliado político. Y así, pues, ha llegado a su fin medio siglo de una de las dictaduras más crueles y opresivas de nuestros tiempos y sobre todo de la región que nos ocupa Oriente Medio. Paul, imagen histórica que no entró en nuestro podcast de la semana pasada, por esto ocurre entre sábado y domingo, que es la de Abu Muhammad al-Julani anunciando, ¿no? Celebrando la Ujú. caída del régimen en la icónica mezquita de Umayyad en Damasco, Sí, Giovanni. declarando una victoria para la nación islámica, ¿no? No solo para el pueblo sirio oprimido. Y aquí tenemos, muchas preguntas, ¿no? Claro, claro. Aquí es donde empezamos a preguntarnos, o sea, muy bien que haya caído Assad. Tenía que pasar, bueno, su régimen era un crimen contra la humanidad perpetuo. Pero ahora toca preguntarnos, ¿y quién es este Abu Muhammad al-Julani? Que por lo que hemos estado viendo esta última, bueno, semana, hace unas semanas solo que ha caído Damasco, parece parece estar haciendo de político. Ya desde el momento en que entra en Damasco, con este discurso celebratorio tan estudiado en la mezquita Umayyad, primero, como tú has dicho, anunciando la victoria como una victoria para el mundo islámico, aquí una alusión a sus raíces islamistas, aunque desde entonces en entrevistas con la CNN y otros medios parece haber puesto una cara moderada, especialmente de cara a Occidente, diciendo que va a crear un Estado democrático que proteja los derechos a las minorías, basado en la ley islámica, pero que no, digamos, que no sea un Estado fundamentado en la Sharia. Pero estas cosas las hemos oído antes, ya lo dijimos en el episodio anterior, lo hemos oído de los talibanes cuando volvieron en 2021, lo oímos del régimen de los ayatolás después de la revolución islámica. Entonces, queda por ver qué será de Siria, si realmente habrá una transición hacia un gobierno democrático justo y representativo,
aunque islámico, o si realmente vamos hacia otra teocracia. Vale. Pero bueno, lo que sí quiero destacar es que esto, Giuliani parece tener un rol de cara a las cámaras, de cara a los medios muy estudiado, muy diplomático. Lo están llamando algunos medios como el general educado por Bueno, cuando bueno. Los viste lo medios de y los que... analistas occidentales acostumbran y han tenido tantos fallos a la hora de entender y analizar la realidad de Oriente Medio que no me parece descabellado pronosticar que pueden volver a meter la pata en esta ocasión. Vamos a ver lo que se desarrolla. A mí creo que es importante, en el anterior capítulo, Paul, hicimos una visión macro de todas las fuerzas militares, ¿no? Países y milicias e intereses que han luchado en Siria o luchan todavía en todos estos últimos años. Por tanto, ahí no nos meteremos, pero sí que es importante, ahora que estabas hablando de, ¿no? de este nuevo incierto régimen que se ha de crear en Siria. Un detalle importantísimo, ¿no? Abu Muhammad al-Julani y, bueno, tiene las raíces, como decíamos, ¿no? En el yihadismo de Al-Qaeda, aunque acaba extindiéndose de ahí y, como has dicho bien, tratando de moderar un poco su discurso y su imagen. Pero hay una realidad muy, bueno, creo yo que es la clave en Siria, que es que una minoría que es la minoría alawita, que es una especie de rama del Islam chiita, ¿no? Una escisión, por así decirlo, minoritaria de Siria, no sé si representan ni al 10% de la población, ha tenido el poder absoluto durante más de medio siglo. O sea, todas las ramas de poder han estado ocupadas por el clan Assad y sus allegados, ¿no? Entonces, la mayoría de la población siria, musulmana, sunita, ha estado duramente reprimida y acallada. No solo la mayoría musulmana sunita, sino además Siria es un cóctel demográfico y religioso que no sé si Bueno, tiene como igual en la tantos otros región, países en porque Oriente las Medio. comunidades cristianas son también muy numerosas, ¿no? En Alepo, en Damasco, en muchas localidades en el Mediterráneo. También están los kurdos en el noreste del país, con una región prácticamente semiautónoma, que tenía una especie de pacto ya de no agresión con el régimen de Al-Assad. Al final, tanto kurdos como al-Assad combatieron al Estado Islámico en los años duros de esta lucha, 2015 sobre todo, y ahora los kurdos afrontan una nueva, incierta y muy peligrosa realidad, que es que facciones islamistas todavía más extremistas que el HTS ya están, de hecho, mientras hablamos, Paul, luchando contra ellos y tratando de capturar territorios en el noreste de Siria. Entonces, Bueno, y HTS mismo ha anunciado que pretenden crear un Estado sirio unificado, lo cual implica que van a reanudar su lucha contra los kurdos en un futuro próximo. Con ayuda, por cierto, de Turquía, que les ha apoyado en esta, digamos, esta conquista del país. Y Turquía, como sabemos, pues tiene un profundo odio y problemas políticos con los kurdos, ya que ellos mismos tienen una gran población kurda en su país, con un movimiento pues, también independentista, secesionista, que opera a menudo desde este estado semiautónomo sirio-kurdo. Entonces, Turquía tiene todo el interés del mundo en eliminar el estado de Rojava, el estado kurdo semiautónomo dentro de Siria, apoyando a HTS y a los grupos de Estado Islámico que queden. hay muchos temas sobre la nueva Siria que ha de surgir, un poco en resumen, ¿no? Hay estas, en teoría, buenas intenciones, estas palabras que recogiste tú, Paul. La realidad que afronta, encuentra Siria es un estado totalmente quebrado, endeble, con unas administraciones
muy, ¿no? Que se sustentan en precario, con un sistema de salud y de bienestar prácticamente inexistente, con unos Ujú. índices de pobreza e indigencia de más de un 70% de la población, fruto de más de 13 años de guerra civil que nunca ha parado. Si es cierto que en los últimos años estuvo en una especie de stand-by o fue intermitente o localizada solo en la región de Idlib, en el norte del país. Pero vaya, es un país muy, muy fracturado y por tanto, los primeros movimientos de HTS al capturar Damasco el poder ha sido por ahora decir no vamos a desprendernos de los funcionarios del antiguo régimen porque los necesitamos para lidiar la administración, lo que queda de ella en el país. Y bueno, y construir esta transición hacia vamos a ver qué, ¿no? Todos tenemos en el trasfondo Afganistán, ¿no? Los talibanes, como también al retomar el poder, se recortaron un poco la barba, hablaban inglés y daban entrevistas a la CNN y tal, y lamentablemente cómo ha acabado, ¿no? La situación donde las mujeres son tratadas con menos derechos que los perros. Bueno, Eh, esta semana mismo salió la noticia que, a ver, las mujeres no pueden ser tratadas por hombres médicos, pero ahora también se les ha prohibido ejercer de enfermeras y comadronas, con lo cual, si una mujer está enferma, básicamente no puede tener asistencia médica en absoluto. una más, ¿no? Y Sí. una más de las que parecen ya no despertar ningún tipo de indignación en las calles de Occidente, ni levantar ningún tipo de protestas que, como denunciamos siempre en Alayam, son lamentablemente sesgadas y basadas en los intereses y los prejuicios de cada cual, ¿no? En la defensa honesta de los derechos humanos, se violen donde se violen, ¿no? Y en este último tema, y antes de meternos más al tema israelí, ¿no? Estas imágenes tan difíciles de digerir, ¿no? De la prisión de Setnaya a un verdadero infierno, ¿no? Sí. Esta mazmorra, Bueno, cárcel. sí, es con- una prisión es un complejo de prisiones que se encuentra en un poblado cristiano a las afueras de Damasco. Pero sí, o sea, es un sitio que bueno, ni siquiera son solo los rebeldes, o sea, todos los sirios se han lanzado en masa a esta prisión en la última semana, porque es donde el régimen Assad encarcelaba a todos los disidentes políticos y era sabido, harto sabido, que era un centro, pues, donde si entrabas no salías, bueno, ileso o vivo. En árabe los sirios lo llamaban al-Muslah al-Bashariya, que es el matadero humano. Y estos días habían colas de kilómetros, coches, o sea, colas de tráfico de kilómetros en todas las calles que llevaban a la prisión de gente que iba a buscar a sus parientes encarcelados durante, en algunos casos, décadas, incluso desde el régimen de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad. Y ahí veías islamistas hombro con hombro con seculares, cristianos, musulmanes, todos buscando cualquier tipo de rastro de sus parientes, yendo celda por celda, abriendo algunas celdas que estaban incluso cerradas con cemento, o sea, liberando gente que, no sé, mm, es bastante terrorífico. De hecho, apunté aquí el dato este que encontré sobre el régimen de Hafez al-Assad, el padre. Se ve que cuando él gobernaba, dio asilo político a Alois Brunner, que era un capitán de las SS nazis y uno de los arquitectos del Holocausto, el mano derecha, de hecho, del famoso Adolf Eichmann. Y Assad le dio asilo a Brunner después de la Segunda Guerra Mundial, le dio un salario importante y protección a cambio de que este hombre le aconsejara sobre métodos efectivos de tortura e interrogación, para que nos hagamos una idea del tipo de centros penitenciarios que se llevaban en la Siria de los Assad. Dan ganas de llorar, Había que tío. hacer mención a esto de la prisión porque guau, van a salir historias increíbles de ahí. Y de hecho ya están saliendo prisioneros que no recuerdan quiénes son. Los prisioneros que están recordando han sido torturados hasta tal punto que han perdido la memoria, no saben dónde están ni quiénes son. Da ganas de llorar. Yo soy nieto de Auschwitz, y mi abuela nunca fue una persona normal. Mi abuela estaba totalmente demente. Es Sí. que ver
ver de que el grado de crueldad que es capaz de ejercer el ser humano, o sea, ¿cómo puede ser tú una persona que da órdenes para hacer eso? Y bueno, ser una persona que las ejecuta, no sé, las imágenes Hay son, un sadismo, sí. no sé. Y cómo, bueno, y cómo el nazismo, digamos, sigue llegando a nuestros días de estas maneras tan indirectas y escurridizas. Sí, hay que lamentarlo. Sí, yo he hablado con una amiga siria. Y claro, esto que decías tú de la gente yendo a la prisión, todo el mundo está involucrado en esto. Por este lugar han pasado decenas de miles o cientos de miles de personas. No se sabe qué carajos habrán acabado cenizas o achafados o vete a saber tú, ¿no? Entonces es una realidad que, aunque no directamente, sino indirectamente afecta a todos los sirios y la verdad que, bueno. Bueno, dejará el país cicatrizado Sí. como la Y judería europea está cicatrizada por el holocausto. O sea. sí, entonces, en conclusión, y entrando a lo israelí, ¿no? Sí. Nos gustaría dejar la constancia de ello, ¿no? Y por parte nuestra, de nuestra máxima solidaridad y que los pueblos quienes sufren las consecuencias de los conflictos son los pueblos y los civiles que tan descuidados quedan en las lecturas partidistas y las narrativas. Seguro que a día de hoy todavía hay algún ser del mal que sigue defendiendo Uy, sí. la necesidad que tenía Siria, ¿no? De estar gobernado por estos tiranos, ¿no? Basados en Sí, sus sí, hay que darse un prejuicios. paseo por Twitter, está todo ahí. Exactamente, por sus vías ideológicos y sus sueños antiimperialistas y tal, siguen pues buscando la legitimidad. Exacto, vi un comentario en Twitter que decía, yo, ante las evidencias que salían de la prisión de Setnaya, ¿no? Decía, yo ya no me puedo creer nada, ¿no? De lo que sale, de lo único que puedo creer es del genocidio en Palestina. Por Ok, favor. bueno, en fin. Bueno, mira, es un buen segue. Un Vamos a buen entrar en el Sí, genocidio en Palestina. claro, bueno, en este caso de la expansión de Israel en Siria. Sí, Ah, dale. esto es, ¿no? Los movimientos que han habido en paralelo desde el minuto cero, de la caída del régimen. Israel toma la iniciativa y lanza una campaña de bombardeos aéreos y también de penetración de tropas terrestres. Bueno, de las más importantes, ¿no? De su historia en Siria. En cosa de días, Israel ha logrado destruir todos los aviones militares del régimen, toda la flota, los buques de guerra, así como arsenales de armas químicas, bajo el argumento de evitar, con razón, de que estas armas avanzadas, no caigan en las manos incorrectas, en manos de extremistas que el día de mañana pretendan hacer lo que hizo Hamas el 7 de octubre desde Gaza, ¿no? Un poco Ujú. de contexto, Paul, y entrando luego a comentarios, ¿no? Israel conquistó los Altos del Golán, que es una cordillera, una región estratégica fundamental en Oriente Medio. Sus montañas unen las fronteras de Siria, Líbano, Israel y Jordania. Israel captura esta cordillera en el 67, que es clave para la ventaja estratégica, porque desde las alturas ve y controla lo que pasa en el otro lado de la frontera en Siria. Y bueno, en resumen, en el 73 hay otra guerra, la guerra de Yom Kippur, y un año después, en el 74, se firma un armisticio y se crea una zona de amortiguamiento, una zona buffer en la frontera a los pies de los Altos del Golán, donde en una franja de unos pocos kilómetros, ahora no recuerdo cuántos, queda una franja de territorio deshabitada y supervisada por una fuerza permanente de la ONU, otra fuerza inútil de la ONU, valga la pena remarcar, que está destinada en la vieja Cuneitra, que es uno de los poblados fronterizos que fueron desalojados tras implantarse este acuerdo. Valga la pena decir, Paul, que pese al tumulto en Siria de los últimos años y la guerra que veíamos, yo literalmente he estado desde Merom Golán, ¿no? El monte ¿no? que se ve toda la planicie de Siria, viendo la guerra delante nuestro, ¿no? Y cómo se enfrentaban el régimen de Assad contra facciones rebeldes y ya islamistas. Entonces, te hablo del año
2015. Ah, tengo una anécdota buena. Ahí, viendo la guerra y veo unos cascos azules de la ONU ahí, viéndola con, ¿cómo se dice? Prismáticos Sí, sí, o binoculares. telescopios, ¿sabes? Y claro, yo estaba ahí y en un momento digo, bueno, voy a acercarme a preguntarles qué tal, ¿no? Y eran creo que un soldado australiano y una irlandesa, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué hacéis aquí? Nada, bueno, pues nada, supervisando y tal, ¿no? Y tomamos unas notas y luego nos vamos al bar a tomarnos una cañita, ¿no? Sí, Eh, o sea, esto recuerda, esta fuerza, creo que no lo hemos mencionado, se llama UNDOF, United Nations Disengagement Observer Force, o Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación. En fin, o sea, mira, para quien no lo haya oído, hace unas semanas hicimos un capítulo en que hablamos del rol de los cascos azules en el Líbano, en ese caso UNIFIL. Y remarcar es lo absurdo de estas fuerzas supervisoras de la ONU, que aparte hace gracia que cada alto el fuego, cada armisticio tenga como su propio cuerpo ad hoc. O sea, hay UNIFIL en el Líbano, UNDOF en los Altos del Golán, bueno, y que sí, o sea, su rol es estar ahí, supervisar, pero luego cuando hay problemas de verdad, no no sirven tienen para como nada. ninguna, No, no tienen ningún poder, ninguna autoridad para no sirven para imponer nada. O autoridad, sea, digamos. el sábado, vale, otro detalle más. ¿Qué es lo que pasa, no? Con esta incursión terrestre que Israel dice que es limitada y temporal, vamos a ver, porque en función de lo que ocurra en Siria, dudo yo bastante de que vaya a ser. Bueno, una cosa que se señala es que Netanyahu dice que será temporal en sus discursos en inglés, pero que en sus discursos en hebreo no habla de que sea temporal. Bueno, Ah, ese es un grande. Nadie habla mejor que Netanyahu y nadie maneja mejor también la doble Ya, discursiva de cómo hablarle al mundo y cómo hablarle a sus bases sí. en hebreo. Pero un poco para que la gente nos entienda, ¿no? Lo que hace Israel, por ejemplo, captura ahora el tercio restante del monte Hermón, que es el monte más alto en los altos del Golán, que tiene una estación de esquí, que todavía estaba en manos sirias, captura ahí. Otras zonas también en la frontera sirio-libanesa, que es clave también para el tráfico de armas iraníes hacia Hezbollah en el Líbano, a pesar de que dudo o no sé en qué estado se encontrará esta red de contrabando en las actuales circunstancias. Pero vale, en definitiva, la misión de Israel aquí es, ante la incertidumbre de lo que vendrá, y un poco otra anécdota, Paul, que hablábamos de un Dove, los cascos azules, el mismo sábado o el domingo, cuando el régimen cae, ya se registran tiroteos de facciones islamistas contra cascos azules de la ONU, y es el propio ejército israelí quien sale y quien comunica que ha ido en su defensa a rescatarles. Esto ocurre en Hader, que es una aldea drusa. Este es otro elemento importante. Los drusos, que son otra minoría árabe, otra escisión del Islam, que residen entre Siria, Líbano, Jordania e Israel también, en los Altos del Golán quedaron divididos y cuando Israel captura en el 67 el territorio y se implanta la nueva frontera, clanes familiares quedan divididos, del lado israelí de la frontera en Magd al-Shams y del lado sirio en Hader. Quien no haya ido ahí, es una región muy particular y famosa porque en el pasado, cuando no había WhatsApp, la gente se comunicaba ahí, se conocía como la colina de los megáfonos. Las familias se ponían de un lado y al otro de la frontera, a unos cientos de metros, y se comunicaban literalmente con megáfonos. En plan, ¿quién se ha casado? ¿Qué tal? Sí. Exacto, la información está en una situación muy traumática. Algunos drusos del lado israelí de la frontera, para reunificarse con sus familias en el lado sirio, decidían abandonar, porque les dejaba Israel cruzar la frontera con la condición de que nunca más pudieras volverte atrás. Entonces, algunos drusos en el pasado hicieron el movimiento de cruzar a Siria, ir a estudiar a Damasco y formar sus familias en el lado sirio de la frontera, ¿no? Para los drusos, pues esta nueva situación es muy sensible, delicada. Drusos han mostrado su euforia por la caída de Assad y han tumbado las estatuas de Hafez el-Assad, del padre, en localidades drusas. Pero vale, ante la incertidumbre de estos yihadistas, qué es lo que van a hacer con nosotros, tal.
Y un último apunte, y Paul, te paso la palabra. En el lado israelí del Golán, los drusos, al principio de la guerra civil en Siria, yo estuve allá, y los drusos en el lado israelí tenían banderas sirias colgadas en sus pueblos y veían la televisión del régimen de Al-Assad. Yo recuerdo cuando ya en Occidente veíamos ejecuciones, tiroteos, represión muy dura de las fuerzas del régimen contra los primeros manifestantes pacíficos. Yo estaba ahí comiendo falafel en el restaurante Nidal, que os lo recomiendo muchísimo, en el poblado de Masade, antes de subir al Monte Germón. Hostia, la sorpresa de entrar ahí y estar sintonizada a la tele del régimen sirio, ¿no? Es decir, Sí, sí, hostia, sí. ¿en qué mundo o sea, dónde, Es bastante surrealista el mundo druso, porque dónde? por otro lado, y en contraste con lo que tú dices, son considerados como dentro de lo que es la población árabe de Israel, como unos de los más leales al Estado de Israel. Bueno, porque hay también una diferenciación de los drusos del Golán, que pertenecían antes a Siria, el territorio fue Mm. capturado por Israel y quedaron en este limbo, y la mayoría rechazaban la nacionalidad israelí, hasta que hace pocos años, ya viendo el percal en Siria y asumiendo que el Golán nunca va a volver a Siria, empezaron a demandar el DNI israelí. Pero esto contrasta con los drusos de la Galilea y de Haifa, Daliat el Carmel, otras regiones de Israel, donde desde el 48 ya los líderes religiosos drusos juraron plena lealtad a los líderes judíos sionistas que fundaron el Estado y el ejército, y se enrolaron en el ejército, y como dices tú, Paul, son considerados unos bravos combatientes, y cuando tú vas a sus pueblos, he estado en Pekín, en Daliat el Carmel, entrando en sus casas. Lo primero que ves son fotos de todos los familiares soldados, como un mausoleo, ¿eh? De los que han ido a Magaf, a la policía fronteriza, de los que han ido a Kraví, a Golani, a unidades de élite. Y lo primero que ves al entrar a las casas son los drusos vestidos con la bandera de Israel y con su uniforme militar. Es un buen matiz porque estos días también han empezado a circular noticias, vídeos de poblados drusos, perdón, en Siria que están pidiendo ser anexionados por Israel precisamente por miedo a lo desconocido. O sea, ellos eso tendrán familia en Israel, saben que ahí, pues mira, hay guerra, pero el Estado no los persigue ni los oprime, y viendo que no saben cómo va a ser este futuro régimen y si habrá realmente un trato igualitario hacia las minorías o no, ya hay drusos en Israel que están pidiendo, pues oye, ya que viene el ejército israelí, que se nos lleve y que nos dé un pasaporte. Bueno, y aparte, ahora entraremos en algo que nos gusta también, que es la cobertura mediática, ¿no? Pero, claro, a ver, Israel no está bombardeando como, ¿no? Como ha bombardeado en Gaza, o como los iraníes cuando han bombardeado con misiles de largo alcance a Israel indiscriminadamente, ¿no? Y a matar lo que sea, ¿no? Israel ha ido a atacar bases militares, navales y fábricas de armas Ujú. químicas. No sé si ha salido alguien dañado de todo esto, yo no he visto reportes al respecto, pero vaya, No, el no. objetivo, Me el, imagino que ob- alguien habrá, pero no ha habido como una gran... el objetivo no es, como he visto en algunos eh, periodistas, Twitter y demás, ¿no? ¡Guau! Se repite el mantra de siempre, ¿no? Israel conquistando y Invade. bombardeando territorios tal. Y aquí Sí. viene, bueno, el daño que hacen, ¿no? Los titulares. El otro día compartíamos la portada del diario El País aquí en España. Ahora no recuerdo, Paul, lo tengo por aquí, pero Era, sí, era un titular del palo, sí, Israel invade y bombardea Siria, no sé, algo así, y pero en como... plan torpedea la nueva Siria, ¿no? Como Exacto, exacto, ese era el ángulo. En plan, ahora que hay una nueva Siria, pues ya vienen los israelíes a a conquistar y cargar. a bombardear. O sea, esa es un Exacto. poco la narrativa, el ángulo que se lleva desde los medios occidentales, pero claro, no, digamos, no se hace sin ser nosotros belicistas para nada, pero no se hace el esfuerzo como de entender o intentar entender qué puede estar intentando perseguir Israel desde un punto de vista estratégico Oye, aquí. Y es que todo se tiene que leer siempre en clave de
Irán. Y Siria era el corredor de armas iraní, por donde se armaban Hezbollah y otros grupos dentro de Siria. Y de hecho, en Tel Quadana, que era una zona cerca de la frontera buffer esta, era un conocido punto como de comercio, de contrabando, digamos, de armamento iraní. Entonces, mm, lo que hemos visto es que los tanques y el ejército israelí han entrado, bueno, primero en la zona de buffer y luego penetrado más dentro del territorio sirio. Como tú has dicho, han rodeado ya completamente el monte Hermón. Mi lectura de esto, o sea, yo primero no daría credo a nadie que diga que esto es una invasión o es una ocupación, o tampoco daría credo a Netanyahu cuando dice esto es permanente, esto es, perdón, temporal. A mí me parece que es posicionarse en una mejor posición de poder de cara a negociar con el nuevo gobierno sirio, cuando este se forme. O sea, van a tener que hablar Israel y el nuevo gobierno a ver si se van a entender o no, porque aún no sabemos nada, tal vez se entiendan, tal vez no. Y en caso de que se llegue a estas negociaciones, pues Israel ahora tiene una ventaja, digamos, de poder, algo de yo te doy esto, tú me das lo otro. A ver, es Eh, que es Oriente Medio. Mira, lo sí. dijo. Hay que tener siempre todas las posibilidades abiertas. No, no, y también cómo funcionan las cosas, que eso no es Bruselas, tío, que mira lo que ha salido de Siria, es que, mira, lo dijo el propio dictador El Assad en una entrevista que le dio a Tomás Alcoberro de La Vanguardia hace años y que recogió ahora en una columna esta semana, que no recuerdo bien cuál era la pregunta de Alcoberro, pero que era en plan, oye, bueno, al final aquí todo funciona en que o matas o te matan, ¿no? Y el dictador decía, así es, ¿no? Y por eso yo Es mato, ¿no? así. Entonces, que no es algo que nos guste ni celebremos, ¿no? Pero es que es la triste y cruda realidad de que, No, hasta que no haya un cambio sistémico y de mentalidad y político, pero transversal y enorme, del cual aún estamos lejos, claro, van a seguir siendo las normas del juego. Un último apunte sobre Al-Julani antes de pasar a nuestro nuestro segundo tema. Claro, o sea, las preocupaciones de Israel sobre los Altos del Golán. Por cierto, o sea, territorio ocupado, ¿sí? Israel ocupa los Altos del Golán en el 67, ya lo hemos dicho. De hecho, se los anexiona, a diferencia de Gaza o Cisjordania. Israel se ha anexionado formalmente los Altos del Golán. Ningún otro país en el mundo reconoce esta anexión, excepto Estados Unidos, que la reconoció bajo el primer mandato de Donald Trump, ahí entre 2016 y 2020. Entonces, hacer ese apunte, y tú si le preguntas a cualquier israelí hoy en día, todos consideran los Altos del Golán suyos. Es como ni se... Yo creo que ni se cuestiona. O sea, no, la mi gente no madre, mi sabe que madre, es territorio ocupado como lo es Cisjordania. mi madre está yendo ahora mismo a hacer un paseo a los Altos del Golán, está Sí, de camino exacto. hacia... Ya es parte del país. En la práctica, de facto, ya es parte del país. Y un apunte que yo quería hacer es sobre el general que conquistó Damasco, Abu Muhammad al-Jolani. Este es su nombre de guerra. Su nombre real, no recuerdo porque se comparte mucho menos. Es algo como Ahmed al-Shara. Sí, Ahmed al-Shara. Su nombre de guerra, Abu Muhammad al-Jolani, literalmente significa el Golani. Jolani es de los Altos del Golán en árabe. Eh, Él no es de los Altos del Golán, puede leerse como una declaración de intenciones. Así que, como decíamos, no sabemos nada, pero hay que andarse con pies de plomo en esta región. Yo te digo, a pesar de todo, y es lo que hay, y por la gente que conozco del norte de Israel y por nosotros mismos, en este caso celebro tener un ejército que no huye, ¿no? Porque el ejército Sí. sirio huyó por patas cuando los islamistas Es el empezaron a punto bajo tomar. es el punto bajo de un régimen. Cuando tus soldados te abandonan, ya sabes que Exactamente. Israel, con todas sus dificultades, retos existenciales, enfrentamientos internos, lo que sea, a los soldados que están ahí en la frontera del Golán, que llevan un año y pico afrontando situaciones muy duras en todos los frentes, combatiendo en Gaza, combatiendo en el Líbano, Cisjordania, lo que quieras, ¿no? Pues mira.
Ya te digo, donde, no, sí, donde nada es siguen blanco muriendo y negro y soldados. yo al ver las imágenes y ver todo lo que está ocurriendo y ver todo lo que ha costado, ¿no? Mantener esto al final, por muy mal que le haya ido a Israel en muchos momentos de la historia, Israel no ha perdido al final ninguna guerra porque no la puede perder. Y esa es la incontestable realidad. Y con esta afirmación categórica de Offer, vamos a pasar al A uno siguiente de nuestros bloque. problemas internos. Sí. Ah, exacto, porque no todos son flors y violas, como diem en català. Y Sí. Paul, te voy a dejar que lo introduzcas. Sí, bueno, hemos tenido otro acontecimiento histórico. Cada semana tenemos acontecimientos históricos aquí. Otro acontecimiento histórico esta semana. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha presentado por primera vez en la Corte Penal para dar su defensa en las tres causas penales que pesan en su contra. Esta es la primera vez en la historia de Israel que un primer ministro está sentado en el banquillo de los acusados mientras ejerce el cargo. Han habido ex primeros ministros llevados a juicio, incluso a prisión, pero la rareza, digamos, de lo que está pasando ahora es que Bibi está literalmente haciendo malabares. Por un lado, gobernando el país y por otro, pues yendo a la corte a presentar su defensa. Ya hablaremos de esto ahora. Para dar un poco más de contexto, se le acusa de fraude, soborno y abuso de confianza en tres casos distintos que han sido fusionados por la Fiscalía en uno de solo para, supongo que para acelerar el proceso y simplificar los procedimientos. La judicatura investiga presuntas coberturas mediáticas favorables a la figura de Netanyahu por parte de pactadas con editores de grandes grupos mediáticos a cambio de que Netanyahu les concediera a estos magnates mediáticos regulaciones legales ventajosas. Y por otro lado, también se le acusa de haber aceptado sobornos en forma de regalos lujosos de amigos multimillonarios. Se habla sobre todo de puros y champán. Durante sus declaraciones, Netanyahu, bueno, presentó como la introducción al caso. Estamos, valga la pena decir, solo en los primeros días de un juicio que ya lleva en marcha desde 2020. Estos últimos 5 años, perdón, 4 años, hemos visto la acusación con docenas de testimonios de expolíticos y de periodistas, y justo ahora empieza pues la defensa. Entonces Netanyahu ha hecho la presentación de su caso en el cual minimizó las acusaciones, tampoco niega, no es, su estrategia no es decir nada de esto pasó, sino alega ser víctima pues, de una cacería de brujas, de que se están distorsionando los hechos para hacerle quedar mal. Dice, la gente que dice actuar en mi nombre, yo no les he dicho nada, este tipo de cosas. O yo no he ordenado nunca nada directamente. Esta parece ser la dirección que está tomando su defensa. Ahora, esta defensa podemos esperar que se alargue, yo me imagino que un año, si no más. Y no olvidemos que después los jueces van a tener que deliberar entre ellos y luego, sea cual sea la decisión de los jueces, van a haber appeals, van a haber apelaciones. Total, que este juicio no se va a acabar pronto, va a durar años, vamos a seguir hablando de él durante años. Y mientras tanto, Bibi en el poder sigue intentando reformar el poder judicial para blindarse políticamente de todo esto. Él, Bueno, él en el... No sé si viste Paul lo del documental de BB Files, si tuviste tiempo. no llegué a Ah, verlo. es un Cuéntame. documental, ¿cómo sería en español? Los documentos de... ¿No? ¿Files es documentos? Sí, Sí, los ¿no? papeles. Los documentos de Bibi sería la traducción que me surge ahora. Y es un documental de un periodista israelí con grabaciones filtradas sobre las sesiones de Netanyahu con los investigadores de la policía, tratando, ¿no? de, bueno, de recabar información y cuestionándole pues, acerca de todos estos procesos que comentabas. Y ahí ya ves la actitud de Netanyahu. Súper, súper agresiva, Sí. chulesca, negacionista, ¿no?
con una falta de respeto, ¿no? Hacia los policías, hacia el sistema judicial, porque al final lo que trasciende de todo esto es que él se siente un líder impune que está por encima de todo esto. Le parecen debates totalmente fuera de lugar. Me parecen pequeñerías, pérdidas de tiempo, Exacto, no, pequeñeces. no, y él no ve lógico que si, aunque la justicia diga que estos son presuntos crímenes, irregularidades, bueno, gordas, él realmente, personalmente, está convencido que es una persona inocente, víctima de esta cacería de brujas. Y de hecho, en la Más allá de primera eso, es hora... que cree que el sistema judicial realmente está, digamos, mal hecho en Israel. O sea, esto es una cosa que él cree de verdad. O sea, su reforma judicial parte de una base, digamos, ideológica, que cree que el brazo judicial en Israel tiene demasiado poder. Y de hecho, a ver, el hecho de que hayan conseguido sentar en el banquillo a un primer ministro en una época en que el país está en una guerra multifrente, de algún modo da peso al argumento este de la derecha. O sea, wow, es muy fuerte que el sistema judicial pueda comprometer, digamos, así al primer ministro de un país en una época de peligro existencial. Ujú. Así es. Bueno, y el gran tema, ¿no? Y el gran debate ahora, ¿no? Es sobre la idoneidad, ¿no? Sí, De que este juicio se celebre en este tiempo, ¿no? Tan justo. convulso, con Israel, con la guerra, aunque parece ser muy encaminada, pero a la vez embarrada, ¿no? En Gaza sigue Israel encallado con 101 rehenes agonizando ahí, la causa de sus familiares por su liberación en la cola de la agenda, como venimos denunciando aquí en Al-Ayam, esta situación en Siria, el frágil alto el fuego en el Líbano, Cisjordania, Irán, bueno, con todo el tumulto regional en Oriente Medio. Hay quienes dicen, ¿no? Los defensores mediáticos de Netanyahu, que es una calamidad, ¿no? Estar celebrando este juicio, desviando la atención de un primer ministro que ahora debería estar concentrado en reunirse con oficiales de defensa norteamericanos, israelíes, para planear cómo desmantelar el plan nuclear de Irán, qué hacer en Siria y tal. Está ocupándose de unos puros y unos champanes que no importan a nadie, ¿no? Este es el relato. Tiene un punto surrealista. O sea, por mucho que yo, digamos, creo que este juicio se tiene que celebrar, sí que tiene un punto surrealista y puedo entender, digamos, la perspectiva de la derecha cuando dicen, o sea, Netanyahu estaba en el banquillo hablando de esto, unos puros y un champán que supuestamente se tomó hace ya más de 10 años, cuando tenemos esto, guerras activas en estos momentos. Eh, tiene un punto surrealista, pero por otro lado, los defensores del sistema judicial, entre los cuales me cuento, ven esto pues como un ejemplo de maravilloso de rendición de cuentas, que da igual las circunstancias, el brazo de la ley está por encima de todo. Bueno, es que al final, si no, ¿qué imagen das, no? O sea que Pero si es que te en puedes... Israel no hay otro remedio, porque es un país sin constitución, no, y solo tiene una cámara en el parlamento. O sea, el sistema judicial en Israel es realmente el único contrapeso efectivo contra, digamos, los crímenes que se puedan cometer desde, o bueno, las vulneraciones de derechos humanos que se puedan cometer desde el parlamento. Ujú, Entonces es importante que sea fuerte en este diseño de país. ujú. Así es, ¿no? Bueno, este juicio pinta que se va a alargar tiempo porque según leo, es al propio Netanyahu quien le interesa. De hecho, su equipo de abogados ha postergado todo lo posible su declaración pública. Aunque Netanyahu dijera y confesara que llevaba 8 años esperando este momento para aclarar y tal, pero realmente su estrategia de defensa se ha basado en torpedear constantemente y retrasar constantemente su declaración en los juzgados. Y se prevé que esto va a durar mientras en paralelo, como has dicho ya antes, Paul, el gobierno sigue a marchas forzadas aprobando paquete de leyes que llaman reforma judicial, que básicamente
lo que está haciendo ya es debilitar la independencia de la justicia israelí. Por ejemplo, ahora está congelado el nombramiento de jueces para el Tribunal Supremo, entre otras medidas, son leyes que se pasan de la noche a la mañana y que pasan fuera del radar. Si pasan Sí. fuera del radar en Israel, imagínate fuera, ¿no? O sea, no Esa se es la detecta. estrategia del gobierno ahora Pero mismo. así Sí. Ir se, haciendo bueno, poco a poco. De y hecho, es la así, estrategia clásica de, bueno, de regímenes sí. fascistas del pasado. O sea, pasas una ley, luego otra, la gente no se da cuenta y cuando menos te lo esperas, ya no te quedan libertades. Sí, y esto está pasando ya con, bueno, con medios de comunicación críticos, con figuras opositoras. Bueno, poquito a poco están pasando muchas cosas y preocupantes, ¿no? Y yo creo que esto será un gran test, la resolución de esto. O sea, según quede esto, así queda Israel, así lo veo yo, ¿no? O sea, Ujú. y no estoy diciendo que de facto. Esto suponga que, que para que Israel se resuelva, Netanyahu de ser culpable, ¿no? Lo que ha de ocurrir es que haya un juicio justo, transparente e independiente, ¿no? Y que sea la justicia que Correcto. dictamine si el primer ministro ha sido culpable o no. Si no lo es, porque gracias a las pruebas que aporta y los abogados y el proceso sale inocente, pues esa decisión se deberá respetar si realmente ha sido tomada en base de, ¿no? Unas Claro, decisiones bienvenida sea tomadas la decisión, sí. Ujú. independientemente. Creo que, Paul, pasamos ya al último tema que nos ocupa. Bueno, Paul, vamos a dejar atrás un poco estos temas tan densos, complicados que nos ocupan y preocupan habitualmente aquí en Alayam. Y vamos a empezar esta tendencia que llevamos tiempo tratando, planeando, de meter contenidos un poco más en positivo, ¿no? Sí. Relacionados evidentemente con lo que nos atañe, mundo judío, Israel, etcétera. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial para tratar un poco de llenar este hueco. Vamos a hablar con Danny Rothstein, que es creador de la red, impulsor de la red Sefarad Network y también buen amigo personal nuestro. Hemos participado en múltiples proyectos en el pasado, entre ellos nuestro documental Chueta Island. Y esta red que Dani ha impulsado junto a otras personas es una red internacional de desarrollo para profesionales especializados en el patrimonio sefardí, aquí en España. ¿Cuál es el objetivo? Coordinar y unificar a estos profesionales del turismo, a estos guías en la historia judía de España, que consideran sufre por una falta de documentación y desconocimiento en general. Hace unas semanas celebraron en Soria el primer encuentro nacional de Sefarad Network, donde se reunieron más de 30 profesionales de este sector de todo el país. Shalom Dani, bienvenido a la IAM. Por fin te tenemos aquí. Muchas gracias, Ofe. Muchas gracias, Paul, para finalmente estar conversando con vosotros, que Ya, hacía tiempo que quería hacerlo. un lujo. Vamos a ir directamente en materia, ¿no? Hemos explicado muy en resumen el por qué nace, el por qué creéis que nace Sefarad Network. Am, Explícanos un poquito de qué ha ido, ¿no? Este encuentro y también, Dani, para los oyentes nuestros que tal vez no estén tan familiarizados con lo que es Sefarad y con su historia, obviamente en 15 minutos no la vamos a resumir, pero sí un minuto de hilo introductorio de dónde venimos y por qué habéis impulsado esto y cómo fue este encuentro. Claro, claro, claro. Bueno, con mucho gusto. Bueno, antes de nada, otra vez, daros gracias y agradecimientos de recibirme. Yo también soy representante de un equipo fantástico que son de Marisol Encina Machado, de Soria, Maggie Haller, de Zaragoza, y Amir Esavatar en Valencia, Sagunto. Nosotros cuatro formamos el equipo técnico de Sefarad Network que acaba de nacer hace nada, hace 4 meses. Estamos hablando del agosto pasado, aquí en este año de 2024. Y bueno, empieza de esta intención y este interés de unir las fuerzas, básicamente. Es crear red de colaboración con todas las muchas personas profesionales que están intentando divulgar y difundir sobre todo la historia judía
la cultura judía y la narrativa sefardí de España. Sefarad, evidentemente, en hebreo significa España hoy, en el lenguaje, el idioma de hebreo, pero también conecta a una idea que Sefarad se llamaba los muchos reinos, ¿no? Los kingdoms de España y Portugal, la península ibérica, en tiempos medievales. Y muchas veces lo que pasa es cuando tú vas a una ciudad, da igual, a Rivadavia en Galicia, a Hervás en Extremadura, evidentemente Toledo, Girona, Córdoba, sitios más conocidos de explicar su pasado judía, muchas veces habla de un pasado, ¿no? Como eso es una cosa que ya ha pasado y ya no existe. Tenemos un amigo que se llama Dario Hellman de Madrid, que cuenta una historia muy impactante, que él estaba en la sinagoga en Córdoba y escuchaba un guía turístico no judía que estaba hablando de, esta es una de las 4 sinagogas que tenemos hoy en España. Pues eso es incorrecto. Hay muchas más sinagogas. Lo que pasa es una sinagoga en Córdoba que es de pre-Inquisition. Es una sinagoga de 1300, antes de 1492, cuando expulsaban todos los judíos. Entonces, hay este interés de conectar guías turísticos por todo de España que está entusiasmados y apasionados de contar la historia judía de España, pero también conectar con gente que son judíos hoy día, que se puede vivir este judaísmo, saber sobre las comunidades judías actuales, corrientes que existen en España. Entonces, eso es un poco cómo ha nacido esa idea de crear un network, una red, y unir la gente en un sitio y tener este fin de semana de aprender juntos, conectar, conocernos y trabajar el desarrollo profesional y dar más herramientas de cómo podemos vivir de esto. Porque claro, si no se puede poner comida en la mesa para tu familia, vas a dejar haciendo este tipo Y de trabajo. Dani, por qué crees que en España el conocimiento, digamos, de la historia judía es tan pobre, digamos? Es un tema que ha quedado un poco históricamente olvidado. Realmente lo que dices es cierto. Nosotros, tenemos un centro cultural en Barcelona donde voy a menudo y todo el rato pasan guías turísticos por la calle y si te paras a escucharlos, cada uno la dice más gorda que la siguiente. Entonces, entiendo que con vuestra red, pues uno de los puntos que vais a trabajar es esto, el hecho de mejorar o fortalecer o rigorizar la narrativa. Pero ¿de dónde viene este hueco? Bueno, Paul, es una muy buena pregunta sobre el por qué no hay tanta información a lo mejor para los guías turísticos. Yo diría para 2 razones. Uno, que no hay muchos judíos viviendo en España hoy. Hay como 400.000 viviendo en Francia y ni llegamos a 40.000 viviendo en España. Entonces, como no somos muy presentes, a veces es difícil de conectar y conocer judíos actuales que viven en España hoy para tener esta información de cuántos judíos viven en cada ciudad, qué tal las comunidades judías. También las comunidades judías no son a lo mejor no tan abiertos, un poco más cerrados por no tener mucha de población viviendo en España. Pero mi respuesta va más por el trayecto histórico. Es decir, que en 1492 expulsaban a todos los judíos y hasta hace muy poco tiempo, estamos hablando de 1920, 1930, cuando recreaban las comunidades judías de España. Entonces, falta de población judía viviendo en un país hace que hay muy poco conocimiento sobre el judaísmo. Y cuando la gente pasaban por las calles de Toledo, las calles de Córdoba, hablan de algo histórico, hablan de los judíos cuando vivían aquí, tenían estas juderías y tenían estas casas. Y claro, crea una distancia y no habla del actual. Entonces yo creo que es Sí, muy importante que el hablamos de esto. judío es un animal mitológico, sí. Sí. A mí me gustaría mucho entrar en este tema porque aparte nos conocemos muy bien y, por tanto conozco muy bien la naturaleza por la cual te ha impulsado, ¿no? Tanto primero en Mallorca, Dani creó primero Jewish Mallorca para explicar pues, ¿no? el legado judío
de Mallorca y la historia de los chuetas, con este documental que hicimos también juntos, y has estado muy, muy involucrado en este tipo de iniciativas ya hace años. Y me gustaría un poco ahondar a nivel personal en el contraste del que vienes tú de un país como es Estados Unidos, el país con más judíos o el segundo país con más judíos del mundo después de Israel, las cifras van a la par más o menos, donde has crecido y te has educado en un entorno judío muy organizado, donde probablemente todo tu entorno de familia y amigos, escuela, universidad, movimientos juveniles, toda tu vida era plenamente judía, incluso podías elegir qué tipo de vida judía, porque hay múltiples corrientes, comunidades, etcétera. Está totalmente normalizado, a pesar de que obviamente los judíos en Estados Unidos y especialmente ahora sufren muchísimo por el antisemitismo, pero afortunadamente la vida, como decía, está más organizada. Entonces, llegas aquí a España y ves, bueno, ves entre comillas, el abismo, ¿no? Que no hay judíos, pero como dices tú, pocos, diseminados, mayormente encerrados en sí mismos, pues por motivos obvios y razones históricas. Y a ti esto te genera bastante shock e incluso llámale dificultades, en cierto modo, ¿no? Personales, operativas, porque ves que la dinámica de la vida judía es muy limitada y no tiene nada que ver con lo que tú experimentaste, ¿no? No sé hasta qué punto todo esta diferencia o ruptura, o llámale como quieras, que viviste al llegar aquí, es un poco el motor que te lleva a meterte en Totalmente. esto, porque obviamente no te metes en esto para forrarte. Si quieres No. forrarte, te metes en el sector inmobiliario o yo qué sé, o hacer negocios. Esto tiene un elemento de activismo, por así decirlo yo, muy, muy marcado, ¿no? Totalmente. Y seguro que te has roto la cabeza tú y el resto de la gente que formáis esta red para tirar adelante estas iniciativas, ¿no? Me gustaría un poco que elaboraras Sí. esta naturaleza de tu motivación. Bueno, gracias por la pregunta, Ofer, porque es muy cerca a mi corazón. Y voy a empezar lo que tú acabas de terminar, que evidentemente no hacemos esto para forrar, para tener mucho fuente de ingresos, pero, y hay un pero con un mayúsculo P, veamos la posibilidad de que se puede vivir de esto. Yo creo que hay mucho interés, tanto en el nivel internacional, evidentemente judíos que vienen de otros países, vienen al famoso Sefarad para ver, ¿no? El pasado y conectar con esto. Entonces, yo creo que hay potencial, hay posibilidades de vivir esto, pero también de población local, gente de España que no son judíos, que a lo mejor nunca ha conocido a un judío en su vida, que quiere ir a muchos sitios por España y descubrir y aprender sobre su judaísmo. Y creo que por ahí es lo que me apasiona lo más, porque al final estos guías turísticos que están explicando sobre una historia judía a una población nacional, gente de España que nunca ha conocido a un judío y no sabe mucho sobre el judaísmo, esos guías turísticos realmente son nuestra primera línea, no de defensa, sino ofensiva Ujú. contra el antisemitismo y con la lucha. Porque yo realmente creo que la cosa que no lo que desconoce va a crear lo más odio o intolerancia a este grupo de personas. Entonces, este acercamiento es muy importante. Y lo que hemos podido cumplir en Soria hace 3 semanas para nuestro primer encuentro es tener 30 profesionales de 11 ciudades y muchos de ellos, la mayoría, nunca ha vivido una cena Shabbat, viernes por la noche. Y hemos hecho una cena Shabbat con todas las plegarias, hemos cantado, hemos comido una menú sefardí y todos flipaban. Todos estaban súper emocionado de tener esta experiencia. Qué fuerte. Y nosotros estamos en la misma cosa el viernes pasado. Oren, nuestro hijo, va a una escuela donde él es el único judío aquí en Mallorca y hemos invitado 2 familias de la escuela para pasar un Shabbat con nosotros. Y flipante que ellos son de Mallorca y sabía algo de los chuetas, de los descendientes católicos de los judíos conversos de Mallorca, sabían algo de la ensaimada, el famoso ensaimada, que a lo mejor tiene raíces judíos o musulmanes por temas de cocino ahora con manteca, antes con aceite de oliva. Entonces, para nosotros es abrir la puerta un poco más. Y si abres la puerta,
a lo mejor vas a tener más amigos, más gente, más allies, aliados que pueden ayudarnos durante esos tiempos muy complicados. Y es por eso creo que me inspira mucho de dedicar mi tiempo en compartiendo nuestra cultura judía y no encerrando entre nosotros. Y creo que ahí es el guiño, como se dice aquí. Muy fuerte y muy emotivo lo que explicas de los guías turísticos especializados en temas judíos que nunca han vivido una cena judía. Para ellos debía ser el trabajo de años de repente haciéndose realidad ante sus ojos. Menuda escena. Absolutamente. Bueno, pero Sí. permitirme también, ¿no? En esto cierto criticismo, no hacia esta buena gente, pobres, ¿no? Pero yo creo que resume muy bien esta anécdota el propio concepto que dices tú, Dani, ¿no? De que el judío, judería como algo del pasado y extinto que solo se puede explicar mirando, ¿no? Mirando muros y mirando historias de la Edad Media bueno, y nos ha pasado, seguro a los tres que hablamos aquí y a la mayoría de judíos, que en algún momento de nuestras vidas pues nos hemos encontrado con alguien y nos ha dicho, hostia, eres judío, ¿no? No lo pareces, o cómo, no sé, o cómo... No, porque realmente mucha gente jamás ha tenido un contacto, ¿no? Y tiene un acercamiento, ¿no? Y un Yo conocimiento. tengo una anécdota de un amigo que es guía turístico en Jerusalén y él tuvo una familia de españoles que vinieron a hacer el tour de Jerusalén con él. Y en un punto el niño le fue como a palpar la cabeza al guía, a tocar la cabeza y dijo, le hizo gracia y dijo, ¿qué está haciendo? Y el padre contestó con toda seriedad, no, te está buscando los cuernos. Ya. Así es. Así Y, estamos. y quiero añadir una anécdota más que creo que pertenece a nuestra conversación. Cuando yo he llegado a Mallorca, bueno, Ofer, ya sabes de esta historia, que yo realmente pensé que voy a ser el único judío en la isla y yo estuve dispuesto a ser el token Jew. Ok, cualquier persona que quiere conocerme, aquí estoy, yo soy judío. Pero me enteré que hay una historia de los chuetas, de rabinos famosos de Mallorca. Yo he flipado porque yo no sabía nada de esto. Y yo llamé a un guía turístico aquí en Mallorca y he dicho, me gustaría una tour de la judería. Y este guía turístico intentaba convencerme no a hacer este tour. ¿Por qué no quieres hacer la historia general? ¿Por qué no quieres pasar por el puerto? Es que realmente no hay mucho para ver en la judería. Y yo como, ya, vale, pero hay historia, ¿no? Podemos ir caminando y tú puedes contarme la historia. Da igual si no hay sinagoga, si no hay una mikveh, el baño ritual para ver. Yo no necesito ver vestigios físicos. A mí me gustaría saber de la historia y me gustaría saberlo en el entorno donde pasaba todo esto. Y ella me dijo, vale, vale, sin problema. Fuimos rápido, 45 minutos, que ahora yo hago un tour de 6 horas, así que imagínate. Y ni hablaba de los chuetas, que para mí es la parte más único de Mallorca. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué no estás hablando de este tema de gente que fue discriminado, que son católicos hoy, pero tienen raíces judías porque estaba casando entre ellos? ¿Por qué no hablaste de esto? Me dijo, no, no, tema chueta es una cosa del pasado, no, ya no hablamos de esto. Y claro, yo como, pero claro, no entré en debate con ella, pero ahora creo que me quedaba muy impactado que, ¿por qué no se habla de esto? Porque es una cosa de vergüenza, es una cosa de shame, esta es historia y tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar sobre la Inquisición, tenemos que hablar de este pasado negra a lo mejor. Pero también el guiño es en el storytelling. ¿Ok? Ya entendemos que ya no hay cosas para ver, pero podemos innovar cómo vamos a comunicar esta historia, sobre todo a generaciones jóvenes, pensando en virtual reality, pensando en audioguías, pensando en paseos nocturnos usando proyección y música. Es que hay muchas cosas que tenemos hoy día con la tecnología que podemos atraer, sobre todo gente joven, de aprender sobre la historia, que creemos que es muy importante. Y eso es nuestro reto y estamos en ello. Hola, Cabot. Paul, no sé si quieres añadir algo más, pero no, Se me ha escapado, perdón. sí, no, más que nada porque ya llevamos un buen rato y Sí, también sí, sí. Dani nos tiene que dejar. Te agradecemos un montón, Dani, que te hayas asomado aquí a la IAM a dar brevemente, ¿no?
Un tip, no sé si antes Ah, de despedirnos, ¿quieres añadir algún dato de contacto de gente, si la gente quiere ponerse en contacto contigo personalmente, con alguien de la red Sefarad Network, ¿dónde os puede encontrar? Pues mira, aprovechemos ya que tenemos el podcast abierto y lanza este último dato. Absolutamente, estamos muy abiertos, justo que estamos en modo totalmente creación, crecimiento. Cualquier persona que le gustaría ponerse en contacto con nosotros, puedes encontrarnos de momento solo en Facebook, Sefarad Network, como se pone aquí atrás. Bueno, para los que están escuchando, Sefarad es Sefarad Network, Sefarad Network en Facebook. Y estamos trabajando en creación de un website últimamente y tenemos un email que podemos ponerlo en los comentarios más tarde, pero también se puede encontrarnos por Jewish Mallorca, que también tiene website ya, y conectando conmigo podemos conectar con Sefarad Network. Muy bien. incluiremos los enlaces, Dani. Si tu perspectiva realmente es inspiradora en estos tiempos en que hay familias que prefieren pues, quitar las mezuzot de las puertas o esconder la kippah. Nos das material de reflexión sobre cómo comportarnos como judíos en sociedades europeas hoy en día. Ojalá el futuro sea pues, como el que nos pintas. Muchas gracias por venir aquí. Gracias a Un vosotros. abrazo, Dani, hasta la próxima y nosotros dejamos a la Jam. Como siempre, os animamos a compartir, recomendar, suscribiros a nuestro Patreon y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Um,